Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Habla el pastor Gilberto Montes de Oca y yo espero que ustedes juntamente conmigo seamos bendecidos a meditar en la gloriosa palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, repito con mucho gusto los versículos, Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Le invito a que oremos una oración breve a nuestro Dios. Padre celestial, gracias por tu gloriosa palabra, gracias por tu presencia, no solamente aquí en el lugar donde yo estoy predicando, sino las personas que me están escuchando, Padre amado. Te ruego de tu bendición a través de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, que las cadenas sean rotas. Dios mío, atamos toda operación de las tinieblas, los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ocurran sanidades y milagros a través de tu palabra, Señor. Háblanos al corazón, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, y toda la gloria te la damos a ti, solo a ti, Padre. Usa mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a meditar en el tema, con el favor de Dios, titulado solamente una palabra: Hosana. Más que tema, es un título: Hosana. Aleluya. Se dice que Napoleón Bonaparte fue el emperador en el antiguo continente, en Europa por supuesto. Nació el 15 de agosto de 1769 en Santa Elena. Murió en mayo de 1821. Napoleón Bonaparte, un hombre conocido en la historia universal. Un hombre ilustre, que muchos consideran ilustre, y otros, sin embargo, por alguna razón, no tanto. Sin embargo, en los libros de historia universal aparece el nombre de Napoleón Bonaparte. Fue un militar, fue un gobernante francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio. Cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804. Durante un periodo cerca de una década, Napoleón Bonaparte tomó el control de casi toda Europa occidental y central mediante una serie de conquistas y alianzas, y solo tras su derrota de la Batalla de las Naciones en octubre de 1813 se vio obligado a abdicar unos meses más tarde. Finalmente, Napoleón Bonaparte regresó a Francia, y al poder también regresó durante el breve periodo llamado los 100 días de Napoleón Bonaparte. 6 de marzo de 1815, uno de los periódicos de aquella época, llamado Journal des Debats, publicó la entrada aparentemente triunfal de Napoleón Bonaparte a Francia. Bonaparte, según se escribió, se había evadido de la isla de Elba, y esa ocasión Napoleón Bonaparte estaba a la cabeza de algunos centenares de italianos, de polacos incluso, y puso su pie en la tierra
que antes le había rechazado para siempre. 20 de marzo de 1815 se publica lo siguiente: los bulevares estaban cubiertos de una multitud inmensa, impaciente para ver el héroe, es decir, Napoleón Bonaparte, que estaba entrando a la ciudad. Las pocas tropas que estaban allí se habían reunido con la insensata esperanza de ponerle oposición a Napoleón Bonaparte, pero finalmente ellos decidieron pasarse a las filas a favor de Napoleón Bonaparte. El periódico relata también que Su Majestad, el emperador, había atravesado 200 leguas de territorio con la rapidez de un rayo en medio de una población que estaba llena de admiración y de respeto. A las 8 de la tarde, según se dijo, el emperador había llegado esa noche al Palacio de las Tullerías, en medio de las más vivas aclamaciones. Y las calles, las plazas, los bulevares, las aceras estaban cubiertos de una multitud inmensa que al ver la entrada de Napoleón Bonaparte empezaron a gritar: ¡viva el emperador! ¡Viva el emperador! Resuenan por todas partes en la ciudad de París esas expresiones: ¡viva el emperador! Napoleón Bonaparte estaba haciendo entonces su entrada triunfal en esa ciudad. Toda la población de los campos, llenos de alegría, sale al camino por la ruta de Su Majestad, a quien esta solicitud obliga a caminar al paso. Amados hermanos y amigos, esta es la crónica breve de la entrada de Napoleón Bonaparte a lo que se le conoció históricamente hablando los últimos 100 días, cuando Napoleón Bonaparte era aclamado por muchos y probablemente odiado por otros. Algunos le aclamaban: ¡viva el emperador! Sin embargo, otros no veían muy bien a Napoleón Bonaparte. Esta parte de la historia universal nos recuerda de una gran entrada. Una entrada gloriosa, una entrada que ninguno de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quiso omitir: la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hosana fue la expresión que usaron en aquella época. Y en esta entrada, Jesucristo, nuestro Señor, nos muestra que Él, en primer lugar, hace el conocimiento a las personas su valentía, pero también una invitación a las personas. Nuestro Señor Jesucristo estaba entrando finalmente a Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 años ahí enseñando a sus discípulos. El primer año fue el año de la presentación de su ministerio. El segundo año, el año de la popularidad. El tercer año, el año en que las personas se volvieron hostiles contra nuestro Señor Jesucristo. Y allí estaba precisamente muy cerca de la Pascua, entrando al lugar donde dice la Biblia que se cumplirían muchas profecías, entre ellas que el rey de Israel entraría, que el Mesías entraría. Y allí estaba nuestro Señor Jesucristo dispuesto a entrar a Jerusalén. Dice la Escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita y luego los enviará. El Señor Jesucristo ya sabía, ya tenía todo preparado para esa entrada triunfal y gloriosa a Jerusalén. Sabía que eran los últimos días previos a su muerte en la cruz por nosotros los pecadores. Sabía que eran los días cruciales. Él iba a entrar a Jerusalén, como dice la misma Escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Allí estaba finalmente Jerusalén, conquistada por el rey David. Los jebuseos habitaban allí. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida 1405 años antes de Cristo, dice la Escritura que ellos no echaron fuera a los jebuseos, parte de los que ya estaban habitando allí. Y entonces
años antes de Cristo, 1010 años antes de Cristo aproximadamente, se levantó David como rey de Israel. Y dice la escritura que conquistó Jerusalén, la convirtió en la capital del reino. Jerusalén, una ciudad bendecida. Jerusalén se convirtió en la capital posteriormente del reino de Judá, cuando se fracturó el reino de Israel en reino del norte y reino del sur. Jerusalén, allí estaba el templo del Señor, allí se ofrecían los sacrificios, ahí iban las personas de todo el pueblo de Israel a llevar ofrendas para la gloria de nuestro Dios. Allí estaba el templo de Dios, majestuosamente dedicado para la gloria de su nombre. El primer templo, por cierto, fue construido por el rey Salomón 960 años antes de Cristo. El segundo templo, después de la cautividad en Babilonia, fue dedicado 516 años antes de Cristo aproximadamente. El templo del Señor. Y allí estaba el templo que había sido restaurado por el rey Herodes. Más de 40 años se había llevado la restauración del templo, pero ahí estaba entrando alguien más importante que el templo. Ahí estaba entrando nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la escritura en el Salmo capítulo 24: alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Estaba por entrar a Jerusalén, más que un magistrado, más que un juez romano. Estaba entrando el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Estaba entrando el creador del universo. Estaba entrando el que le habló a Moisés a través de una zarza que ardía y no se consumía. Estaba entrando quien le habló a Gedeón. Estaba entrando quien se manifestó a Isaías, alabado sea el Señor, quien se manifestó a los profetas. Estaba entrando el quien a través de los tiempos, alabado sea el Señor, había bendecido a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo finalmente estaba entrando, o por entrar mejor dicho, a Jerusalén. Aleluya. Y escogió entrar en un asno, dice la escritura, en un pollino, hijo de asna. Lo pidió prestado. Esto nos habla de la pobreza material de nuestro Señor Jesucristo. Como una vez le dijo a una persona que le quería seguir: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor Jesucristo le contestó: las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tuvo nada bajo su propiedad, ni siquiera un asno. Lo pidió prestado nuestro Señor Jesucristo. No pidió prestado cualquier asno, uno donde nadie había montado jamás. Cosas nuevas para el maestro. Una ocasión tan especial, tan trascendental, tan histórica y tan importante, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los seres humanos. Jesús iba a entrar a Jerusalén en un asno que nadie había montado jamás, dice la escritura. Y el Señor les dijo a sus discípulos: si alguien les pregunta qué están haciendo, díganles: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Aleluya. Entonces, ¿por qué entró con un pollino, hijo de asna, que nadie había montado? Entonces recuerdo también que la tumba donde él fue posteriormente sepultado era una tumba también nueva que nadie había ocupado. Ningún cadáver había sido puesto allí hasta ese momento. Ocasiones especiales. Cristo Jesús iba a entrar a Jerusalén. El cumplimiento de la profecía en Zacarías capítulo 9 versículo 9 estaba por cumplirse. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso nos recuerda, nos certifica, amados hermanos, de que Cristo cumple su palabra. Nuestro Dios cumple su palabra. Nuestro Dios cumple sus promesas. Multitud de profecías que fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Profecías tocante al Mesías, profecías tocante a la salvación de los seres humanos. Estaba determinado entonces que le dice la escritura: oh hija de Jerusalén, tu rey vendrá sobre ti.
ti. Y allí estaba el Rey entrando. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo. El Señor cumple su palabra. A todas las promesas que Dios ha dado, aleluya. Él es el fiel y verdadero. No hay promesa que Él no pueda cumplir. No hay palabra que el Señor la deje del viento. Él ha prometido cuidarte. Él ha prometido guardar a su iglesia. Él ha prometido bendecir a su iglesia. Él escucha a aquellos que le aman. Él es misericordioso y clemente. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor prometió a aquellos que sufren: con Él estaré yo en la angustia, lo libraré del dolor. Alabado sea el Señor. El Señor es bueno. Y aunque en ocasiones no nos libra del dolor, permite que pasemos por dolores. Por eso la Escritura dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Si nosotros somos fieles, Él nos bendecirá y nos ayudará para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Estaba por entrar a Jerusalén, y Jesús entraba con una invitación a una nación para que se volviera a Él. Una nación que se había corrompido en parte de la población, especialmente en aquellos religiosos que, siendo conocedores de la Escritura, empezaron a desviarse, porque empezaron a poner mandamientos de hombres por encima de la misma palabra de Dios. Los actos proféticos, las profecías del Antiguo Testamento eran puestos prácticamente en segundo término, y pusieron muchos mandamientos en aquella época, mandamientos inclusive de purificación extremos. La gente era muy complicado, no solamente que cumpliera la ley por sí misma, porque nadie podía cumplir la ley por sí misma. Se necesitaba la ayuda y la gracia misma de Dios, aleluya. Pero sin embargo, aquellos conocedores de la ley, aquellos religiosos, ellos involucraron más cosas terrenales, más cosas humanas. Formaron entonces el Talmud, que son las tradiciones de aquella época. Y sin embargo, las personas se habían apartado del Señor. Pero había un grupo, había un remanente que quería a Dios. Hay un remanente siempre que busca a Dios. Hay un remanente que siempre está por Dios. Hay un remanente que siempre está esperando a Dios. Hay un remanente que está esperando las promesas de Dios. Hay un remanente que aunque se escuchen cosas contrarias a su alrededor, su confianza está en Él, su esperanza está en Él. Bendito sea Dios, como dice el salmista en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Él es nuestro Dios, el Dios que nos guarda, el Dios que nos bendice, el Dios que es paciente y misericordioso. Alabado sea su nombre para siempre. Y estaba entrando a Jerusalén. Aleluya. No llevaba la guardia imperial, no podía de hecho en el término humano. No llevaba un contingente de ángeles que la gente podía ver, pero sin duda el cielo estaba a la expectativa de lo que estaba aconteciendo en este momento. No entra como un guerrero, entra como un rey, y un rey de paz. Se acostumbraba en aquella época que quienes entraban en un caballo entraban en una posición de guerra, en una posición de conquista. Y los que entraban en asno entraban en paz. Y Él entró en paz porque Él es el príncipe de paz. Aleluya. Él es Jehová Shalom. Él es el Dios de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, mas yo no la doy como el mundo la da. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestra paz. Él entró a Jerusalén como el Rey de paz. Aleluya. Él efectivamente no está a favor del pecado, no está a favor de las malas obras que hacen las personas, pero Él es misericordioso y Él nos trae la paz a través de su sangre, a través de su sacrificio. Él es el Salvador que las personas necesitamos. Aleluya. Él no pretendía sentarse en un trono terrenal, sino entrar y ser el Rey en cada corazón. Él vino humilde, cabalgando
cabalgando sobre un asnillo. Aleluya. Él no vino a destruir, Él vino a amar. Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Jesucristo no vino por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del amor. Aleluya. Era su última invitación a Jerusalén, para que le abrieran no las puertas de sus palacios, no las puertas de sus casas, sino las puertas de sus corazones. Aleluya. También Cristo, al entrar en ese momento a Jerusalén, muestra sus credenciales. Él era un profeta, Él era el Mesías, Él era el Rey y también era el Salvador. Y no solamente era, sino lo sigo siendo para la gloria de su santo nombre. Y el versículo, dice la palabra de Dios, el versículo 6 que leímos: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Aleluya. Él entró como el Mesías. Aleluya. Es el cumplimiento importante profético. Dice la escritura en Daniel capítulo 9 que 70 semanas fueron determinadas por el Dios del cielo. 70 semanas proféticas en las cuales Dios trataría con su pueblo Israel y también erradicaría la maldad. Y entonces ya tuvieron cumplimientos. Hasta ese momento ya se estaban cumpliendo las semanas número 69. Y entonces, escatológicamente hablando, en ese acontecimiento, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, precisamente en la agenda del cielo, era el momento en que se estaba cumpliendo exactamente la semana número 69. ¿Y qué dice la escritura al respecto? Daniel dice: y después de esto se dará muerte al Mesías. Después de la semana número 69, y estaba cumpliendo en ese momento. Hay una semana que está por cumplirse todavía, una semana que equivale escatológicamente hablando a 7 años aproximadamente, una semana que todavía está por cumplirse. Se ha abierto un periodo de gracia, un periodo de que las personas podemos venir a Cristo por su gracia y poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos y amigos, y en este acontecimiento el Señor entonces comprueba esta línea profética y tan importante, lo que se estaba cumpliendo en ese momento. Falta una semana, la semana 70. Esa semana tendrá su cumplimiento después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué ocurrirá en esa última semana? La escritura nos enseña, por resumir un poco, que se levantará el anticristo. Se levantarán, por supuesto, los 4 llamados jinetes del Apocalipsis, que son parte de los primeros 7 sellos. Los 7 sellos, porque Jesús, dice la escritura, en el tercer cielo va a destapar 7 sellos, 7 sellos de juicios. Y el primer hombre, el primer jinete, perdón, que va a surgir, es un jinete que está en un caballo blanco, es el anticristo. Entonces, en esas 7 semanas se levantará el anticristo, propondrá un plan económico a nivel mundial. La gente prácticamente lo adorará, pensará que es la respuesta. El pueblo de Israel en aquellos días va a poder edificar el tercer templo judío. Habrá una paz aparente a nivel mundial. Pero la mitad de la semana, es decir, los 3 años y medio, dice la escritura que la abominación desoladora entrará y profanará el templo. ¿Qué significa esto? Significa que el anticristo entrará y profanará el templo judío. Entonces, en ese momento se va a dar a conocer, y dice la escritura que este hombre se querrá que las personas lo adoren como Dios, se hará pasar por Dios, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo utiliza algunos adjetivos calificativos que solamente él utiliza. Le llama el inicuo, le llama también, por supuesto, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En aquellos días se levantará el juicio de Dios como nunca se había levantado. Por eso, cuando Dios te llame a arrepentirte, cuando Dios te llame a volverte a Él, y a veces Dios permite situaciones adversas, a veces Dios permite que seamos zarandeados, a veces Dios permite que lloremos, es porque nos está llamando a Él. Aleluya. Nos está llamando a su presencia. Las 4 paredes de un santuario, eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es donde están los creyentes, aquellos que Cristo ha lavado, aquellos que Cristo ha salvado, aquellos que han sido transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra tiene cumplimiento. Aleluya. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él muestra sus credenciales.
Estaba entrando el rey, anunciado por Zacarías, cuando dice la escritura: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Tu rey vendrá a ti. Y el rey estaba llegando a Jerusalén, estaba llegando a una población que algunos de ellos, como decía, estaban a favor de Jesucristo y otros estaban en contra. No hay mucha diferencia con esta época. Hay personas que aman a Cristo, hay personas que amamos a Cristo, me incluyo. Hay personas que aborrecen a Cristo y hay personas que dicen que están neutrales. Los neutrales no pueden entrar al reino de los cielos. Las personas que aborrecen a Cristo tampoco pueden. Pero no ames a Cristo porque te dé el cielo. Ame a Cristo por lo que Él representa y por lo que Él es, más que lo que representa, por lo que Él es. Él es el Rey, Él es el Salvador, Él es la persona más maravillosa que ha existido en este planeta, aleluya. Y Él se presenta como Rey, como un Rey de paz, aleluya. Jesús no se conformó con que solo lo recibieran como profeta o como un rabí o como un maestro bueno, como aquella persona que se le acercó: maestro bueno. Y Él le respondió a aquella persona: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Dios. Es decir, el Señor, Él expresó y puso y mostró sus credenciales: o rey o nada, o todo o nada, o Cristo es todo para ti o Cristo es nada para ti. No hay términos intermedios, porque dice la escritura que los que son tibios, Cristo los vomitará de su boca. No es de que ahora que soy cristiano y ahora no, y no es de que ahora voy a servir a Dios para que me dé dádivas, para que me ayude, para que oren por mí, para que me quite la enfermedad y después te olvidas de Cristo. Hay personas que estaban en los hospitales y el Señor les habló y el Señor se acercó a ellos y el Señor los sanó y el Señor les dio una oportunidad y ellos prometían por todos los medios: voy a seguir a Cristo, voy a servirlo, voy a predicar su palabra, me voy a entregar por completamente. Pero cuando salieron de esa situación adversa, se olvidaron del Maestro. Cristo quiere que lo recibas como Rey y como Salvador, o rey o nada, o todo o nada. Entrégate al Señor Jesucristo. No estés de puntitas, no estés como que estás arrinconado. Entrégate por completo a nuestro Señor Jesucristo. Tú que estás claudicando, tú que estás pensando: mañana me entrego, la siguiente semana me entrego, cuando pase la crisis me entrego. No, amigo, amiga, entrégate hoy a Cristo. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere perdonar, Cristo es la respuesta. Hoy arrepiéntete de tus pecados, hoy abre tu corazón a Jesucristo, hoy entrégale tu vida a Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús también muestra su valentía al entrar a Jerusalén. Las mismas personas estaban buscando cómo matarlo. Me refiero a aquellos, precisamente los que conocían la escritura, aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos que conocían la ley. No todos, por supuesto, pero había un grupo que estaba en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos amaban más la liturgia que nuestro Señor Jesucristo. No nos enamoremos de las liturgias. ¿Qué es la liturgia? Todo lo que se desarrolla en el servicio con el propósito de adorar a Dios. No te enamores de la liturgia, no te enamores de los programas. Si tuviera este programa, si tuviera esto que estoy haciendo, no, enamórate de Cristo. Busca al Señor Jesucristo. Los religiosos malos de aquella época se enamoraron de las liturgias que ellos hacían. Ellos buscaban cumplir con esos ritos más que recibir a Cristo en el corazón. El Mesías se les estaba ahí mostrando a ellos en persona y ellos lo rechazaron. Esta descripción, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, nos habla del plan y propósito de Dios. Versículo 9: y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¡Qué alegría de las personas! No podía pasar desapercibido que nuestro Señor Jesucristo estuviera entrando a Jerusalén. No puede ni debería pasar desapercibido la semana que conocemos como Semana Santa. La semana donde recordamos que Jesucristo murió por nuestros pecados. No puede ser cualquier día, no puede ser cualquier semana. Y el Señor estaba entrando a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua.
Había muchas personas que habían llegado, peregrinos de lejos y de cerca, que habían llegado para la celebración de aquella fiesta judía, la Pascua, en el primer mes, para nosotros marzo o abril. Y ahí estaban llegando las personas, aleluya. Traían algunos sus sacrificios, traían sus ofrendas, algunos monetarias y algunos con animales. Iban a adorar a Dios en aquella fiesta, la fiesta de la Pascua, que también se pegaba con la fiesta de los panes sin levadura. Muchas personas había en aquel lugar y ellos gritaban: Hosana, que significa la palabra Hosana. Es una palabra transliterada del hebreo que significa salva ahora. Oh, sálvanos, oh, salva. Cuando las personas gritaban Hosana, estaban diciendo: sálvanos ahora. Sálvanos, Dios, te necesitamos. Amados hermanos, por eso el salmista en el Salmo 118, 25 y 26 escribió: oh Jehová, sálvanos, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar en tu prosperar ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El salmista escribió: sálvanos ahora. Las personas necesitan salvación. Los seres humanos a través de la época han implorado por salvación. Usted necesita ser salvo. Usted necesita a Jesucristo. Usted necesita vida eterna. Usted pensará: no quiero cambiar de religión. Es más que una religión. Sí, es una religión, pero es más que una religión. Es una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Sí, es una religión, pero sin embargo hay algo que lo sobrepasa. Es tu experiencia con Cristo. Caminas con Cristo, comes con Cristo, piensas con Cristo. Cristo te dirige, Cristo te bendice, Cristo te da paz, Cristo te está santificando, Cristo te está transformando, te quita cosas del corazón que no servían para nada excepto para el infierno y te pone cosas nuevas. Dice la palabra de Dios, te pone el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, aleluya. Te pone su presencia en ti, aleluya. Y la gente gritaba: Hosana al Hijo de David, como diciendo: Hijo de David, sálvanos. Como diciendo: reconocemos que tú eres un enviado de Dios, reconocemos que tú eres el Mesías, Jesús, reconocemos que tú vienes de la tribu de Judá y eres hijo de David, eres de esa descendencia. Sálvanos, Señor. Había una multitud que quería que fuera salvada de las situaciones políticas, otro de la situación, sin embargo, económica, otros de la situación física, que tenían enfermedades, otros tenían cosas espirituales como demonios y posesiones y atormentados por demonios. Otros, sin embargo, querían a Dios. Sálvanos, Señor, aleluya. Se acostumbraba en aquella época que las personas, cuando ellos caminaban hacia Jerusalén, uno de los salmos que ellos recitaban era el Salmo 113 al 118, que se conocía como el Jalel, aleluya. Se acercaban ellos, aleluya. Y aquí la escritura dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, Lucas, el escritor Lucas, que era un médico, por cierto, el evangelista Lucas, Lucas 19 del 39 a 40, nos presenta algo que estaba ocurriendo en aquella época. Y en ese momento, entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El mundo quiere que callen las personas que adoran al Señor. Los fariseos querían callar a aquellos que gritaban: Hosana al Hijo de David. Ellos, en vez de unirse a ese clamor de la multitud, en vez de unirse ellos a ponerle mantos para que pasara nuestro Señor Jesucristo, ellos querían acallarlos, querían no escucharlos. Ellos estaban llenos de soberbia, de orgullo y de envidia. Ellos querían ser los más espirituales, querían ser los protagonistas del avivamiento, querían ser aquellos que la gente dijera: oh, cómo buscan
busco a Dios, como buscaron a Dios. Les debemos a ellos la bendición, mis hermanos. Muchas personas quieren ser los más espirituales. No busques ser el más espiritual, busca a Cristo. Y cuando te acercas a Cristo te das cuenta que no eres tan espiritual, te das cuenta que eres malo, te das cuenta que no mereces su misericordia. No es una competencia para ver quién tiene el avivamiento, no es una competencia para ver quién Dios usa en el avivamiento, no es competencia, es la búsqueda del Dios Todopoderoso. Busca a Dios mientras pueda ser hallado y empecemos a clamar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Pero como en aquella época los fariseos querían acallar a la multitud: Señor, reprende a tus discípulos, repréndelos. Y el Señor, lejos de reprenderlos, les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Si la iglesia deja de adorar a Dios, las piedras, los pájaros, la misma lluvia, la naturaleza, los árboles cuando se mueven con el viento hermoso que envía el Señor, las nubes que se mueven con el viento tan maravilloso y el aire que sopla nuestro Señor y Creador del universo, ellos alaban al Señor. Los cielos son los cielos de Jehová, y dio la tierra a los hijos de los hombres. Es la creación de Dios. Entonces, si la iglesia se calla, si aquellos que lo conocemos nos callamos, las piedras clamarían. No permitas que nadie calle tu voz de adorar al Señor. No permitas que nadie te quite eso en el corazón. Usted no puede hablar de esto aquí, usted no puede adorar a Dios, usted no puede hablar de Cristo. Amados hermanos, pon a tu boca trompeta, alaba a Dios en todo momento, alaba a Dios. Puedes manejar, por supuesto, mirando atentamente a tu alrededor, poniendo tus sentidos en ello, pero ir alabando al Dios Todopoderoso. Puedes trabajar, no todos los trabajos, pero muchos trabajos te permiten estar cantando, es decir, la función que haces te permite estar cantando al Señor. Canta al Señor, no te calles, permite que tus hijos adoren al Señor. Forma un altar familiar, reúnete en la casa, alabe al Señor, porque el Señor dijo: si estos callan, las piedras van a clamar. No permitas que un diablo derrotado y mentiroso te calle la voz que hay en tu corazón hacia Dios. No permitas que un diablo y un mundo derrotado y mentiroso traten de opacar tu cristianismo y tu gozo en el Señor. Busca al Señor, porque el Señor hoy nos recuerda que Él ha entrado no solamente a Jerusalén, sino en nuestro corazón. Amigo, amiga, recibe a Jesús en tu corazón. Iglesia amada, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre Todopoderoso, no necesito decirte lo que hagas con tu palabra, porque no vuelve vacía, dice tu palabra. Yo te ruego con todo mi corazón que bendigas a cada persona que escuche este mensaje. Y toda la gloria, Señor, todo el honor, toda la alabanza, te la doy solo a ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por las sanidades que están ocurriendo ahora, Padre. Gracias por tocar esos huesos, Padre. Gracias por quitar la infección de esa garganta. Gracias. Reprendo ese problema en la cabeza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca las vidas, Padre. Quien ama sola y amahaya. Gracias. Y la gloria es para ti, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Es su servidor, el pastor Gilberto Montes de Oca, y quiero recordarles que Cristo les ama y yo también les amo mucho. Hasta pronto. Dios les bendiga.